Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos esta mañana Carlos Reina, usted lo conoce bastante bien, él es analista, docente universitario, y de vez en cuando lo invitamos aquí en el programa y tiene la generosidad de hacerse un tiempo para darse una vueltita por nuestro set. Y hoy día, digamos como casi siempre costumbre que lo tenemos, hay muchas cosas de qué hablar. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Muy bien, comparto el gusto, mi querido Blas, de Gracias compartir por... contigo y tus oyentes y videntes. Muchas gracias, gracias por darte un tiempo y venir. Tenía yo, cuando pensábamos en invitarte, varios temas que vamos a abordar, pero comenzar de una manera distinta a la que va a comenzar, porque el fin de semana ha sido muy significativo por la publicación del diario El País de un testimonio doloroso, grave, de un, y ahora persona adulta, el 83, cuando fue víctima de este acto de pederastia, era un adolescente, que involucra a Juan Luis Cipriani, que se ha conocido ahora con más detalle que su salida silente el 19, después del cardenal, tenía que ver con una decisión vaticana de separarlo de toda posibilidad de que aparezca como alguien vinculado a la Iglesia, porque le daban validez al testimonio y en sus averiguaciones habían logrado convalidar que eso había sido cierto, ¿no? Entonces ese es un elemento. ¿Y por qué? Porque Cipriani había sido condecorado hace no mucho, nomás hace un par de semanas, por el alcalde de Lima, en el marco de una serie de actividades que se han producido que quieren perversamente tergiversar la realidad. Entonces lo ponían en una condición de una persona pues honorable. Ayer alguien me decía, de pronto lo que trató de hacer López Aliaga era como reaccionar por adelantado de algo que ya estaba sonando, podía salir. No sabemos, pero creo que no le ha hecho bien para nada porque termina comprometido en un asunto de esta naturaleza. Pero la reacción de ese sector, lejos de indignarse como frente al afiche de María Maricón, ha sido más bien que el diario El País es caviar, que son izquierdistas, que lo están persiguiendo, que esto es difamatorio. ¿Cuál es tu opinión por lo que Cipriani ha significado y significa para ese sector? Lo primero que debe desecharse es alguna duda de si el hecho de la agresión sexual contra quien era un prácticamente niño en ese momento, 16, 17 años, ocurrió o no. Sí. ¿Por qué pienso que debe desecharse alguna duda sobre que eso haya ocurrido? Porque en la carta o en el comunicado con el cual Cipriani niega que eso haya ocurrido, él admite, sin embargo, que su salida fue una sanción, Sí. no fue una salida normal, pero fue una salida acompañada de sanciones gravísimas para los estándares del Vaticano, que tanto cuida las formas en relación sobre todo a su cúpula de dirección mundial, que son los cardenales, ¿verdad? Así es. Las sanciones fueron gravísimas, como las refiere el propio Cipriani. Sí. Le ordenaron exiliarse del Perú, no aparecerse más por el Perú, ¿no es cierto? En primer lugar. Como pasó con Figari en el primer, ya digamos en los últimos tiempos, con Francisco de Papa. Eso es gravísimo para un cardenal. Sí, sí, claro. Gravísimo. En segundo lugar, le retiraron toda posibilidad de hacer su labor pastoral. O sea, dar misa, predicar y otras cosas. Eso también es gravísimo. Sí. Lo que no dice Cipriani es por qué fue la sanción. Sí. ¿Ok? Ahora. No podía usar ningún símbolo de la iglesia. Ni tampoco vestir ningún símbolo cardenalicio. Así es. También es gravísimo, ¿no? Ahora, ni el Vaticano ni Cipriani explican por qué. Ahora bien, tiene que haber sido algo gravísimo que cometió Cipriani, muy grave. Y si se lo oculta y no se informa al mundo católico de por qué ocurre esta sanción a alguien con la prominencia que tiene el cardenal Cipriani o el ex cardenal Cipriani, el primer cardenal del Opus Dei en el planeta, ¿no es cierto? Lo que también da que pensar que esto, o da la certeza de que lo que ocurrió fue algo gravísimo. Sí, claro, o sea, no puede sacar a alguien con ese peso. Exacto. Es más, el Opus Dei siempre, ahora menos, pero hasta hace un poco tiempo tenía un peso muy significativo en el Vaticano. Así es. Muy importante. Así es. Lo que da muestra efectivamente que trataron de que esto no salga, ¿no? Y la otra evidencia de que esto es ultra grave, o sea, que el motivo de la sanción es de esa dimensión, es que el propio Opus Dei aceptó la sanción sobre Cipriani. No, el vicario del Opus Dei ha salido a decir que se arrepiente no haber
atendido debidamente a la víctima y darle un apoyo en ese momento que dice otros miembros del Opus Dei sí se lo dieron. O sea que muchos del Opus Dei sabían de ese caso. Ahora, para que el diario El País, con el prestigio que tiene y la presencia que tiene en el planeta, el diario El País es uno de los principales diarios de Europa, haya publicado esto es porque tiene evidencias, evidencias de fondo de que esa sanción ocurrió por las razones que refiere el propio El País. Y el diario El País, entre sus fuentes, señala a alguien que ya formaba parte cuando se supo de la denuncia o cuando le llegó la denuncia al Vaticano, que formaba parte o forma parte de una comisión del Vaticano que se encarga precisamente de investigar casos como este y que jugó un papel importante en el caso de Chile. O sea, la fuente la cita El País con nombre propio. No, pero el propio Vaticano, a través de su vocería formal, ¿no es cierto?, el medio, también ha confirmado que es cierto que lo separaron. Claro, no se adentra en el detalle de el por qué. Yo creo que es porque debe ser tan grave que exponerlo en detalle, pues debe ser mucho más terrible, inclusive que eso, Alicio, donde sí el Vaticano desarrolla, aunque en términos generales, los abusos que se cometían, ¿no? Y para que la vocería del Vaticano, por un lado, y la vocería del Opus Dei en el Perú hayan asumido que había algo tan grave y el vocero del Vaticano acá en Perú haya dicho de que debió haber escuchado en su momento al denunciante, es porque eso gravísimo implicaba al denunciante. O sea, se le hizo algo gravísimo al denunciante. Sí. Y este denunciante, ¿qué es lo que ha denunciado? Sí. Que hubo agresión sexual. Entonces, por todas estas consideraciones, hay que desechar que esto es una invención, que esto no es cierto, y que lo hayan sancionado por pasarse la luz roja o no pagar la luz o el teléfono del mes que debió haber pagado. No, esto no es por algo mínimo, esto es algo gravísimo. ¿Y quién ha denunciado lo gravísimo en relación a Cipriani en esos años? El señor que ha sacado adelante la denuncia. Es muy importante porque no se puede tolerar que frente a este hecho, hay que darlo como un hecho, cuando por otro lado se rasgan las vestiduras porque una obra de teatro publica un afiche que dice María Maricón. Sí. ¿No es cierto? Entonces, esta doble cara, este doble rasero en parte del mundo católico, felizmente no todo el mundo católico, es vergonzoso. Y es vergonzoso, por ejemplo, que una asociación de marinos en retiro, que elevaron el grito al cielo para cuestionar a la iglesia como tal, incluso al cardenal peruano por ¿no es cierto? O sea, digamos, desacreditando al arzobispo, al cardenal, diciendo que no consideraban él que tenía los mínimos requisitos para ser el primado de la Iglesia Católica. Al cardenal Castillo. Al cardenal Castillo, claro. Debían decir eso por Cipriani. Y callan eso en 7 idiomas, sí, en relación a algo hiperconmensurablemente más grave, porque esto afecta a fondo a la Iglesia Católica peruana, afecta a fondo y a cualquier católico que se precie de serlo. Sí. ¿No? Ahora, López Aliaga es más grave todavía, ¿no? Siendo autoridad, siendo una persona que dice ser responsable, muy cercana al Opus Dei, que dice que es amigo de Cipriani desde hace muchos años y que dice que todo esto es una campaña de difamación. O sea, mucho más grave todavía. Entonces, en relación a todo esto, hay una radiografía de lo que es el mundo ultraconservador que se mueve en torno al Opus Dei y en torno a la ultraderecha peruana. Un fanatismo tremendo que linda con las fronteras de la racionalidad. Es una actitud irracional, ¿no? Y lo cual calza perfectamente con el perfil de López Aliaga. Un sujeto absolutamente irracional, ¿no? Que es uno más de los elementos que hacen de la situación actual del Perú algo muy penoso, muy ruinoso para el país, y frente a lo cual, bueno, una vez más, no podemos estar sin reacción. Se está hundiendo al país en una serie de aspectos, incluido, por supuesto, el de su moral, el de su ética, a tal punto que está afectando hasta los huesos
a la Sí. Iglesia Católica peruana. Sí, ahora es muy significativo que los dos referentes, voy a decirlo en términos más genéricos, de fe del sector ultraconservador y derechista y filofascista en algunos casos del Perú, tenga a Cipriani, siendo lo que ahora sabemos es, y al señor Linares, que está este momento denunciado por su propia hija de haberla violado y haberla embarazado. Acuérdate que con él todos estos grupos han hecho una especie de pacto previo a las en el marco de las campañas electorales para darles todo lo que efectivamente le están dando desde el poder, ¿no? Sí. Es bien significativo, mire Sí. esas dos imágenes, ¿no? Sí. Y Fujimori, por supuesto, como el inspirador político, ¿no? Así es. Esto brinda una oportunidad para que la parte democrática que tiene el país todavía, pues reaccione y saque a relucir lo mejor de su fuerza y de su energía para revertir esta ruta de hundimiento en la que va el país, porque además de lo de Cipriani, se van acumulando muchas más amenazas globales contra el país, parte de lo cual proviene de otro sujeto de estos, ¿no? En donde ¿Te refieres a Trump? Me refiero a Donald Trump, ¿no? Que forman parte de un conjunto de jinetes, ¿no es cierto?, del apocalipsis, para exagerar, pero lo digo casi en tono de broma, pero no se puede disminuir la enormidad de los riesgos que afronta hoy el país desde fuera, para sumar a los que tiene desde dentro. O sea, es la internacional reaccionaria, ¿no? O sea, es decir, una lógica de arremetida contra todo lo que ellos entienden es el progresismo que ha ido ganando terreno en el marco de su batalla cultural. O sea, lo que ha hecho Trump es decir, yo voy a encabezar esa cruzada. Además, como una lógica de cruzada, ¿no? Lo que acaba de ser con los migrantes tanto de Brasil y de Colombia, da cuenta de por dónde quiere comenzar. O sea, quiere mandar mensajes a dos gobiernos que claramente son gobiernos con los que uno puede estar o no de acuerdo, más progresista de izquierda. Es decir, no ha dicho, hay cosas de Argentina que no me gustan, voy a comenzar por ahí, porque a Argentina no le va a hacer eso. ¿Qué piensas de eso en términos de las consecuencias que puede tener y qué cosa puede pasar con el Perú también en el marco de ese accionar que ha comenzado al minuto siguiente de haber asumido el mando? Creo que esto plantea una situación muy abierta, ¿no? Donde pueden haber desenlaces contrapuestos y todo dependerá de cómo el mundo, la ciudadanía planetaria, la ciudadanía global reaccione. Porque por un lado puede generar una reacción en el sentido opuesto y contraproducente para el propio Trump, de unificar a todos aquellos a los cuales está atacando salvajemente, ¿no? Y digo salvajemente porque la acción de Trump es medieval, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que la humanidad había avanzado en los últimos siglos. Esto es un culto a los señores de la guerra, ¿no? Los principales millonarios, esos tres que han estado sentados al lado de Trump al momento de que ha juramentado, estos tres dueños de las más poderosas empresas cibernéticas, han entrado clarísimamente en un nivel de pacto con el mundo militar estadounidense, ¿no? Y el mundo de las fabricantes de armamentos, ¿no? A eso me refiero con un retroceso a la época del medioevo, en donde todo se decidía por la vía armada. Sí. Respecto a lo cual fue que precisamente surgió el Estado moderno, con las constituciones como una vía para resolver los conflictos, las vías constitucionales, ¿no? Ahora es todo resolverlo con base en quién tiene más armas, ¿no? Nada más la simbología es clara en el caso de Trump, ¿no? O sea, esa fotografía donde pone a los hombres más ricos delante de su propio gabinete, como diciendo ellos son los que van a gobernar, ¿no es cierto? O sea, en términos prácticos, ese es el gobierno de los hiperricos, ¿no? Así es, ¿no? Como era en el medioevo, sí, ¿no? Y esa simbología medieval también se ha hecho presente en el Perú al momento que celebran esa misa en latín, acompañados de cruzados, sí, ¿no? Es que es el retroceso total de la razón. Que uno esperaría vayan a hacer un acto significativo, ¿no?, así, contra lo que acabamos de conocer de Cipriani, si es que, digamos, midieran con la misma vara los actos que les indignan tanto, ¿no? Entonces lo de Trump, por ejemplo, puede generar
un resurgimiento del espíritu indoamericanista que hay que reconocerlo, Aya de la Torre levantó como bandera. Así es. En 1924, ¿no? Al fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ese es el nombre de la APRA. El APRA. ¿No es cierto? Pero que a su vez también fue acompañada por Mariátegui y tantos otros nacionalistas latinoamericanistas, ¿no? Pero también puede generar lo otro, ¿no? Porque así como han habido reacciones como la del presidente Petro, la presidenta Sheinbaum y la presidenta de Honduras, también han habido penosamente unas primeras reacciones en el lado dócil y servil de alinearse con Trump. El Perú. El Perú. Y anoche ha sido penosísimo que un canciller de la patria reaccione ante esto y declare ante esto, ante una entrevista con Mónica Delta, como un ser servil, donde a la pregunta de Mónica Delta, ¿el Perú reaccionaría como reaccionaría, como ha reaccionado Petro o Sheinbaum? Él dice no. No. ¿Por qué? Porque todos los países tienen derecho a hacer cumplir su ley, ¿no es cierto? Y si en Estados Unidos es un crimen violar la ley de migraciones, está bien que la defiendan. Entonces lo que le ha dicho a Trump es, vote, eche a los migrantes no regulares peruanos que están en su territorio. ¿Cómo puede un canciller de la República desempeñar ese papel? Ahora, porque lo que quieren hacer creer es que esto que está haciendo Trump es sacar a delincuentes extranjeros que han cometido delitos y que los han deportado. Para eso hay procedimientos que habitualmente se utilizan. El Perú también permanentemente saca delincuentes de otros países vía procesos de extradición o de expulsión. Eso es normal. Lo que Trump quiere y apunta es, si para él fuera posible, sacar de un tirón a todos los migrantes de Estados Unidos. A todos. Por eso es que el cálculo que hace, que dice 13 millones más o menos, no son los que están en la condición de delincuente. No es que hay 13 millones de delincuentes en Estados Unidos haciendo las suyas. Él está pensando en todos los migrantes que le sea posible. Y efectivamente la presidenta de México se ha parado bien, pero va a depender mucho del papel de México, del papel de Brasil, que son, digamos, dos países grandes, y ahora la presidenta Zelaya ha convocado a los jefes de Estado para hablar sobre cómo van a responder este tema, y ya sabemos más o menos Perú en qué línea se va a poner, ¿no? En la más vergonzosa, en la más vergonzosa y patética, ¿no? De manera que el ejemplo penoso del Perú, penosísimo y vergonzoso para nosotros los peruanos, puede ser seguido por otros. Sí, ¿no? Sin duda, pueden ser sin duda. Por otros. Hay varios países que se van a alinear con eso. Ahora, Carlos, te traigo, siendo estos temas importantes, por supuesto, pues tienen un componente nacional, a lo más nacional, si uno quiere, para decirlo de alguna manera, ¿no? La crisis de inseguridad no ha escalado de tal forma que parecería que estamos entrando en un escenario ya de un punto sin retorno, es decir, las comparaciones ya no son como muy exageradas con países que han ido para peor, ¿no? México, Colombia en su momento, en fin, Venezuela en su momento también. Y la reacción del gobierno frente a eso es la que tú ya has visto. Han dicho que no van a sacar al ministro, el Congreso de la República no va a hacer nada contra el ministro, más bien va a ponerse a debatir las barbaridades que el Ejecutivo está mandando, no quieren reponer la detención preliminar, es decir, una inacción, pero una inacción inocua, sino que facilita a las organizaciones criminales que sigan funcionando. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué hemos llegado a ese escenario y qué consecuencias, además las que tiene, ya podría traer esto? Mira, a mí me parece que lo más grave en todo esto es que ahí se manifiestan rasgos todavía más destructivos para el Perú que tiene este régimen. Hasta hace un tiempo debatíamos si con Dina Boluarte y lo que pasó después de las masacres, ¿no?, del sur, teníamos o no ya clarísimamente una dictadura existiendo en el Perú. Por supuesto que la tenemos, ¿no?, que la teníamos ya. Es ocioso ponerse a desgajar todas las características de dictadura que tiene este régimen, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el pacto entre este régimen y las bandas criminales, porque ahí hay un pacto, las bandas criminales tienen representantes clarísimos en el Congreso, gente que ha sido abogados, ex abogados, o de repente todavía lo son, de delincuentes de esa ubicación en lo que es el abanico de la delincuencia en el Perú,
dirigen el Congreso, ¿no? Entonces queda clarísimo que ahí hay un pacto, ¿no es cierto? Que este es un paso más allá a la evidente inacción, porque Claro. una cosa es no actuar y otra cosa es buscar abiertamente favorecer. Hacer, exactamente, desvergonzadamente, cínicamente, etcétera, ¿no? A mí un poco a veces me da por compararlo con la mafia. No, los integrantes de la mafia, al lado de estos personajes que están aupados en el Congreso y su pacto tras las sombras con estas bandas criminales, la mafia siciliana ubicada en Estados Unidos son caballeros, tienen códigos, o tenían códigos, ¿no? La película El Padrino lo deja clarito, ¿no? Pero estos no tienen ningún código, solamente es hacerse ricos y o matar, ¿no? Ahora bien, en términos de régimen político, esto va más allá de una dictadura común y corriente. Esto ya tiene elementos clarísimos de un régimen totalitario. Porque el régimen totalitario es precisamente aquel que no tiene ninguna frontera para demoler la capacidad de actuación ciudadana, para atomizarla, para destruirla por completo. Y eso es lo que en ese camino van, y ya lo han logrado en parte, porque la capacidad de reacción del pueblo peruano ha caído casi por completo y hasta ahora no reacciona. Eso tiene una explicación: el temor a la violencia desenfrenada y sin límites del Estado peruano, desde el otro mundo que apoya a Dina Boluarte, que es el mundo militar. Ahora, pero si bien es cierto, hasta ahora han podido contener a la población porque le han metido bala, le han asustado, han criminalizado todo, en fin, hay algo que, y te pregunto, es inevitable. El 26 hay elecciones y la gente ahí va a tener que pronunciar, salvo que no hay elecciones, ¿no? El otro día yo escuchaba a alguien, a quien no le doy mucho rédito político en general, pero no me parece desacertada la preocupación que expresaba, y es este señor Salas, que fue ministro de Castillo y que ahora que está con Vizcarra. Decía, corren rumores de que con cualquier pretexto quieran postergar las elecciones del 26, no bajo el pretexto de la incertidumbre de lo que pueda venirse, la criminalidad ha crecido terriblemente que no podemos, digamos, dar un salto, es decir, cualquier cosa. ¿Qué piensas de eso? Porque en algún momento tiene que pasar por el tamiz de la gente, tiene que pasar por ese proceso, así no quieran ellos. ¿O tú crees que serían capaces de evitarlo así la Constitución lo mande tan expresamente? Sí, porque he mencionado varias veces la palabra sin límites, Sí. sin fronteras. ¿Tú crees que ese inclusive se lo pase? Yo no lo dudo si es que las encuestas comienzan a mostrar de que el campo opositor, realmente opositor a este tipo de régimen, ¿no? Una cosa centroizquierdista o algo así, aparece con visos de ganar, van a hacer cualquier cosa para evitarlo, ¿no? Cualquier cosa por evitarlo, ¿no? Ahora bien, aun cuando no tuvieran que recurrir a eso, tampoco hay que descartar la posibilidad de que ganen las elecciones sin necesidad de eso. ¿Por qué? Por la enorme fragmentación eso es. de la esfera partidaria peruana. Y no solamente por la enorme fragmentación, sino porque la mayoría de esos falsos partidos son igualitos Claro, que claro. los que están ahorita. Mira, vamos a, Carlitos, si tenemos la posibilidad de poner la encuesta que ha sacado Ipsos ayer, ¿no? Que comentaba yo hoy día más temprano. Yo lo que decía es, claro, que lo que van a tratar es de llevar a la segunda vuelta a dos del mismo grupo, ¿no? O sea, dos del mismo grupo. Entonces ya no importa si eliges a López Aliaga o eliges a Keiko, porque es el mismo sector, es la misma coalición, esta que no quede el límite. Ahí está. Si me puede ayudar a voltear el televisor, por favor, que debería haber estado volteado. Ahí está, mira, si Carlos, ahorita lo van a voltear. Dice, si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Dice Ipsos ayer para Perú 21, ¿ya? Dice, Keiko Fujimori, 12%, ¿no? Después viene López Aliaga, después viene Carlos Álvarez, de ahí viene Hernando de Soto. O sea, los cuatro primeros, ¿no? Si entran a segunda vuelta, no importa que gane cualquiera de esos, va a ser lo mismo.
va a ser lo mismo. Y me parece que eso apunta. Por eso es que cuando alguien dice que es irracional que Keiko quiera volver a ir, no, ahí está la racionalidad, que sabe con 12 pasa segunda vuelta. Y así, si gana, bingo, a la cuarta es la vencida. Pero si pierde y gana López Aliaga, igual, digamos, por más matices o disputas que puedan tener, digamos, tienen el mismo horizonte, ¿no? ¿Tú crees que ese es el...? A eso apunta. A eso apunta. Esa es su carta por ahora favorita. Es decir, fragmentar y fragmentar. Y lo que hacen cuando utilizan el Poder Judicial o el Congreso para sacar de carrera a candidatos que podrían tener chance, como Vizcarra, como Del Solar u otros, justamente a lo que apelan es a fragmentar, y a fragmentar, y a fragmentar, ¿no? Porque esto de la fragmentación, a lo que siempre en todas partes tiende a favorecer y a inducir, es a que a que estos fulanos, estos que son candidatos y que fundan micropartidos, pseudopartidos, es a llegar a una segunda vuelta en donde, así no estén ellos, negocien Claro. con el más oportunista y, voy a decirlo de frente, corrompido, Sí. de antecedentes de familiaridad o cercanía o de protagonismo con la corrupción, como Keiko Fujimori, y con ella acuerden lo que sea, ¿no? Ese es el principal veneno que carga siempre una fragmentación Ahora, excesiva. con el correlato que van a tener en el Congreso, porque ellos apuntan a lo siguiente: fragmentar todo para que en la segunda vuelta queden 2 de ellos, pero en el Congreso sí garantizar una mayoría como la que tienen ahora. Entonces, si tienes una mayoría y tienes alguien que, si no es Keiko, ya da igual, porque va a ser como Dina, entonces todo esto va a continuar en los mismos términos, pero esta vez legitimado, entre comillas, por la gente, Sí. ¿no? Y bueno, si se da el escenario que ellos juegan llegando con Keiko Fujimori a la segunda vuelta, no tengamos ninguna duda que el mundo corporativo peruano, el de los que llevan la situación económica, los que controlan la mayor parte de los recursos económicos del país, van a apoyar con todo a Keiko Fujimori. Sí. Porque ahí lo que importa siempre en esa esfera es la lógica de ganar, no es la lógica de construir un país, ¿no? Y van a usar de todo. En estas campañas que vienen, aparte probablemente de ser una de las más violentas que tenga el país, porque a eso hay que sumarle que en la campaña electoral, en el proceso electoral, van a participar también las bandas criminales. Y van Otras, digamos, junto con estas. Claro, las otras, ¿no? Las que no se presentan directamente a elecciones, Sí. pero sí contratan sicarios, sí matan, ¿no? Y está clarísimo, con lo que ha pasado recientemente en el Congreso, con el escándalo esto de la prostitución y el asesinato de esta chica, que el sicariato hace rato también que ya filtró hacia el mundo político. Y eso podría pasar, y va a pasar, no tengo la menor duda, en el proceso electoral que viene, ya sea para las presidenciales o para las municipales. Eso tiene que ver con algo que decías al comienzo, de que esto ya traspasó a otra fase, ¿no? Es decir, como una fase más grave de una enfermedad complicadísima, ¿no? Sí. Ahora, está el otro elemento también que no se ha, creo yo, interesadamente ponderado bien en los medios de comunicación, y es esta aprobación en el Congreso de legitimar el aporte privado en las elecciones. Claro, porque si uno dice, son dos cosas al mismo tiempo. Una, la coartada perfecta de no saber si le inyectas por abajo y justificas con lo de arriba, es decir, te ayuda a lavar un poco lo de abajo. Pero otro elemento es abiertamente a quién crees que le van a dar los empresarios plata. O sea, no le van a dar pues a la opción que consideren la progresista, la izquierdista o la de ruptura, no, le van a dar a alguien que sea muy afín a ellos, como hicieron en los 2 últimos procesos electorales, pero de manera ilegal, por eso están en juicio. El aprendizaje de los empresarios, ya quieres que te demos abiertamente. Entonces Dionisio va a dar 3,5 millones abiertamente, pero no se los va a dar pues a quien compita contra Keiko. Si es que el que compite con Keiko es alguien que va por una línea distinta, pero si es uno que es igual, bueno, ahí sí van a estar en B, le van a dar a cualquiera de los dos. Así es. Y ¿no? ese sería el gobierno que quisiera Trump para el Perú.
Claro. ¿no? Entonces, este es un momento en el cual, digamos, los demócratas de América Latina tendrían que estar mucho más activos, enérgicos y recuperar el sentido de misión que tuvieron los políticos latinoamericanos de comienzo del siglo XX. Sí. ¿no? Ahora, tengo que ir terminando ya y quisiera no dejar de preguntarte por dos cosas. Una que acabas de decir, pero viendo el escenario, ¿no? Con presencias muy notorias, más bien en el sentido contrario, como Milei, como Bukele. Ahora, Bukele no sé cómo reaccione frente a lo de Trump tampoco, ¿ah? Porque se imaginan, le mandan todos los salvadoreños que están en Estados Unidos, le arruinan lo que hasta ahora ha considerado él son sus líneas eficientes de lucha contra la criminalidad. Porque es más, inclusive en el propio Salvador se habla de negociaciones que tuvo el propio Bukele con los cabezas de Mara 18 y Salvatrucha para que se fueran a Estados Unidos, ¿no? Para que se escaparan y Estados Unidos podría devolverse. No sé cómo va a reaccionar. Pero ¿tú crees que hay ánimo y posibilidades de que se pueda generar esta unidad iberoamericana que tú decías de alguna manera frente a lo de Trump? ¿Qué papel puede cumplir China ahí también, ¿no es cierto? Porque también hay una disputa con Estados Unidos. Y lo otro, tú hablabas hace un rato de armar una alternativa, una oposición real, decías, a este gobierno que tenga ciertos niveles de viabilidad para las próximas elecciones. ¿Cómo ves la construcción de eso, al margen de lo que están en el Congreso, a los que le están cortando la cabeza, porque parecería que los van a inhabilitar a algunos y no van a poder? Pero ¿cómo van esas dos cosas? Hace poco escuchaba a Jeffrey Sachs, este economista que le ha dado felizmente por ingresar también al análisis político global, señalar que Estados Unidos no está ante una situación como la que estuvo al final de la Segunda Guerra Mundial o hasta los primeros años de 1990 y pico, que su ventaja económica y militar sobre el resto de las potencias mundiales era enorme. Ahora no. Jeffrey Sachs sostiene que tecnológicamente, militarmente y económicamente las ventajas se acortaron, que el mito de poder imponer sus designios en todo el planeta con facilidad es solamente eso, un mito, que hay una capacidad de reacción del resto de potencias del planeta, ¿no? Creo que también hay otra creencia alucinatoria por parte de Trump y de quienes lo siguen, de que van a poder hacer con el resto de América Latina lo mismo que en su momento hicieron con Cuba, bloquearlo hasta el punto de anemizarlo económicamente, o lo que han hecho con Venezuela, ¿no? Maduro es un dictador, etc. Pero lo que hacen Trump y los Estados Unidos en general con Venezuela es simplemente favorecer la permanencia y la supervivencia y eternidad de Maduro, Sí. ¿no es cierto? Como lo vienen haciendo, Sí. ¿ok? Bueno, el petróleo pesa también, ¿no? En esa relación. Así es, ¿no? Entonces, así como el mundo tiene un potencial de reacción frente al fenómeno Trump, América Latina también la tiene, ¿no? América Latina no es más esa isla aislada de comienzo de los años 60 que fue aislada y bloqueada tan fácilmente por los Estados Unidos. Ahora, hace tiempo, ¿no? Desde que perdió el control, los Estados Unidos perdieron el control de la OEA en determinado momento. ¿Recuerdas cuando quien fue secretario general de la ONU llegó a ser este chileno Insulza? Sí. Y se formó un grupo que llegó a formar UNASUR, Sí. y que evitó que se constituyera una fragmentación de Bolivia, ¿no es cierto? Ese bloque se puede volver a formar. ¿Por qué? Porque si bien hay países pequeños o países que temporalmente están pasando bajo el liderazgo de alguien como Milei, sin embargo hay otros países que son la mayoría de países importantes de América Latina, porque ahí están Colombia, está México, está Brasil, está Chile, bueno, están todo eso. No va a ser tan fácil para América Latina, y hay un potencial de reacción de América Latina. La mayoría de los presidentes de América Latina, mejor dicho, de los grandes países de América Latina, no están bajo la lógica de seguir a Trump. Boric va a reaccionar, otros más van a reaccionar, ya reaccionó de un país pequeño como Honduras. Sí. Ya anunció que va a retirar la base norteamericana militar, ¿no es cierto? Y en el Perú, yo creo que esto que está pasando por parte de Trump va a estimular la reacción de las fuerzas democráticas peruanas, no solamente a postular a las elecciones
y ganarla, sino a salir en defensa y constituirse en un escudo del Perú como nación, como patria. ¿Te parece que va a terminar siendo como un elemento que puede avivar, digamos, o acelerar el proceso de asociación de cara a ser una alternativa? Sí, porque se ha configurado una situación muy parecida a la que tenía América Latina, cuando surgió el indoamericanismo, no solo allá de la Torre, sino de Vasconcelos en México, o de otros en Argentina, o en el propio Chile, ¿no es cierto? Esa fue la época en que se fundaron los grandes partidos socialistas. Se formó el APRA, se formó el Partido Socialista de Mariátegui y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la sensación de peligro, de letalidad por la que atraviesa el Perú ahora, es ese tipo de situaciones que obliga a que la gente reaccione. Hubo algo de esa reacción mística en algunos de los líderes de la huelga de transportes. Cuando le preguntaron al dirigente principal de la huelga de transportes, no me acuerdo su nombre ahorita, pero le preguntaron, ¿y ustedes hasta cuándo mantendrían esta huelga? Él le respondió clarísimamente y con mucha serenidad, o parar o morir. ¿No? Una sensación de esas, en donde lo que está en juego es la supervivencia misma de nuestros hijos, nietos, etcétera, es lo que puede llevar los peruanos y a los latinoamericanos en general a reaccionar coaligadamente como región, pero también dentro de cada uno de estos países a reaccionar como nacionales de países que tienen el derecho a vivir en soberanía, en libertad. Sí, me parece que es un elemento importante. Carlos, te agradezco muchísimo por haber venido, como siempre, a conversar con nosotros. Interesante tus comentarios, tus reflexiones. Vamos a repetir, este es un asunto que tiende a, o me da la impresión que ha venido para quedarse, o sea, va a ser largo ese proceso, sí, pero vamos a ver cómo se reubican los actores en medio de una respuesta que es inevitable, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. A ti, que te vaya de lo mejor. Voy a ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, no se mueva, ya regreso.